Hola a todos, de nuevo bienvenidos al Gran Desconocido. Es una alegría profunda poder iniciar este año 2025 con testimonios tan llenos del Espíritu Santo. Acá nos encontramos para que podamos dimensionar el amor, la gracia, la misericordia, todo lo que pasa con esta Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que por supuesto hoy vamos a exaltar de una manera muy especial con un testimonio muy lindo que vengo a presentarles a través de Marcela Agudelo, nuestra gran invitada hoy. Marcela, bienvenida al Gran Desconocido. Muchas gracias, Carla, por la invitación y a todos los del canal. Muchas Gracias por el espaciecito. Bueno, iniciando año, Marcela, maravilloso. Creo que era el momento de pronto y el llamado para que tú nos hicieras extensivo este mensaje y todo esto que has vivido a la luz del Espíritu Santo. Entonces, vamos a dar como un contexto, ¿cierto? ¿Quién eras tú antes de conocer un poco mejor? Digamos, porque creo que tú ya conocías, había un contexto de que había un Dios, pero ¿de qué manera? Entonces, ¿cómo es tu niñez? ¿Cómo es tu adolescencia? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Carla, mucho que contar en ese antes. Mi niñez, una niñez muy bonita, sencilla, con mi mamá, mi papá, 2 hermanas. Me levanté en un barrio muy conocido por su violencia en una época, el barrio de Antioquia. Hoy es muy conocido pues, por el microtráfico, tiene muchísima historia este barrio. Me tocó la época difícil de bandas, de muchas muertes, pero gracias pues, a mi mamá y a mi papá siempre estuvimos como muy resguardados de todo eso. Entonces digamos que tenía mis espacios de jugar, de estar con los amiguitos en la calle, disfrutar. Digamos que nunca, pues por el amor de mi mamá y de mi papá, pues nunca nos vimos como tocados como por esta violencia que se vivía aquí en este entorno. Pero fue una niñez muy bonita. En cuanto a las cosas de Dios, no tengo pues recuerdos, digamos, de un rosario en familia o como que fuera constante la Eucaristía. Sí recuerdo obviamente mis sacramentos, la primera comunión, todos mis sacramentos, que mi mamá me los celebraba con mucho amor, pero no había pues como un contexto en nuestra familia de fe fuerte. Habían imágenes en la casa, pero no había pues una fe profunda así hacia Dios, no lo había, pues era algo muy sencillo, muy de tradición. ¿Y cómo van transcurriendo estos años de la niñez a esa preadolescencia o adolescencia, quizás en esos 13, 14, 15, 16 años? ¿Qué empieza a pasar contigo? Bueno, digamos que muy seguramente por alejarme un poco como del ambiente pesado, me refugié mucho en las cosas de Dios. Entonces digamos que mi preadolescencia fue incluso en el grupo juvenil de la parroquia, que en los Juancas, que en las Semanas Santas, ayudando, en las lecturas, en las Eucaristías. O sea, digamos... Estabas hasta en el coro, ¿no? Creo que cantabas. No, suéltela. No, yo no cantaba, yo no cantaba hasta allá tampoco. Pero sí sentía como ese anhelo como de estar como en las cosas de Dios. Entonces digamos que fui como avanzando ahí. De hecho, mis hermanas hubo un tiempo que decían que iba a ser monja, porque era incluso como muy pudorosa, no me gustaba como mostrar como mucho, y bueno, fui como creciendo en el amor del Señor, pero sí había una semilla en mí muy grande del amor del Señor, y sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. O sea, llega tu primer novio. ¿Qué pasa con tu primer novio? Que incluso pues era de ahí del barrio, un buen niño, pues lo conocía de toda la vida, y empezamos pues como ese noviazgo. Entonces fue algo muy bonito, pues no era la que más gustara pues como en el barrio, entonces pues para mí fue una sensación pues tener mi primer novio. Fue muy bonita la relación, sin embargo pues igual él con sus heridas, yo con las mías, pues fuimos avanzando en ese noviazgo que fue más o menos desde los 14 hasta los 17 años, pero de hecho pasó a ser incluso un poco más de noviazgo, porque hoy por hoy yo veo y incluso viví con él. O sea, por ahí a los 16 años
pues él vivió conmigo y pues a mí pues no me decía nada, pues mis papás nunca me dijeron, no, eso está mal, eso está bien, pues de hecho mi mamá quería mucho a este novio, a Tato, entonces lo quería mucho y viví con él, pues pero no, la verdad, pues en ese momento ya me alejé de las cosas de Dios, pues digamos que ya en mi conciencia de pecado sabía que no estaba bien, entonces ahí hay un quiebre, ya pues me alejo. Dijiste algo importante, conciencia de pecado. ¿Tú para esa edad tenías conciencia de pecado? Sí, o sea, digamos como por la cercanía que había tenido en esos grupos juveniles y todo, sí, yo ya sabía que algo estaba mal y que no era lo que el Señor quería para uno, entonces digamos que sí, yo convivía con él, ahí pues obviamente perdí pues mi pureza con ese primer novio. También digo yo que ahí influyen muchas veces las amistades, porque las amiguitas todas en esa época empiezan todas a tener sus novios, pero ¿y usted todavía no? No, usted se está perdiendo el tiempo, pues digamos que también hay como una presión ahí, entonces bueno, ya se llegó pues ese primer momento pues como con él, y convivimos pues un tiempo hasta que ya pues tuvimos dificultades porque yo tuve la grandiosa idea de serle infiel y me pilló. Ay, no. Me pilló, entonces no, ya él pues ahí la relación pues se dañó muchísimo, entonces ya había agresividad, todo, entonces ya se dañó pues el noviazgo. Marce, pero vení, vos tenías entonces conciencia de pecado, es que es muy teso porque no es fácil llegar a esa conciencia de pecado. ¿Qué crees tú que haya pasado? Entonces, el hecho de que hayas asistido a los grupos de oración o que asistieras a Eucaristía, pues que tuvieras como estos espacios, así de la nada te llegó esa conciencia de pecado porque no había alguien que te fuese como instruyendo al respecto. ¿Cómo crees que se fue dando esto? Digamos que fue totalmente Espíritu Santo, porque digamos que en mi casa pues mis papás no tenían un matrimonio, o sea, no era un matrimonio pues por la iglesia, sí. De hecho, pues mi papá tuvo un primer matrimonio y digamos que pues no sé, nunca me hablaron de lo que era un matrimonio o un sacramento, entonces digamos que ahí pues ahí había como una ruptura de eso, pues de esa pureza, porque igual ellos vivieron muchísimos años también pues faltando pues, o en un pecado, que quizás yo también ahí lo traía también en mi alma. Claro, dicen que si bien uno no es responsable como del pecado de los padres de manera directa, pero sí hay una tendencia fuerte hacia ciertos pecados, ciertos vicios, sí, ¿cierto? En este caso tú hablabas ahorita de que fuiste perdiendo como la pureza de corazón, pues como fuiste perdiendo como esa pureza, pero también estaba la semilla presente, ¿cierto? Sí, así es. ¿Llega la lujuria fuerte como vicio fuerte a tu vida? ¿Llega la vanidad como vicio fuerte a tu vida? Ahí no mucho, no, ahí digamos que todavía, ya como terminé como con él, con ese novio, digamos que ahí corté como mucha cosa, de hecho, yo sentía hasta un fresquito. Cuando yo terminé con él en oración, yo le decía, bueno Señor, o sea, definitivamente no quiero estar, no quiero desagradarte con mis actos y con mi vida, quiero un solo hombre, o sea, yo quiero un solo hombre, mándame un buen hombre, que sea mi esposo, que sea el papá de mis hijos y no más. Tan jovencita. No, la verdad, incluso yo pensé, yo no quiero pasar de mano en mano. Fue mi primer pensamiento y lo oré. Y bueno, el Señor me escuchó. Mira, desde la oración sencilla, ¿no? Sencilla, sí. Y se empieza a gestar entonces ese anhelo del corazón. Sí, y no se demoró mucho. ¿Sí? Por ahí al año más o menos de haber terminado con este novio, llega a mi vida Carlos Arturo, quien es mi esposo y el padre de mis hijos. Y efectivamente, pues, fue mi segundo novio y pues ya el amor de mi vida pues hasta el momento. Bueno, ¿y de novios cuánto duraron? Bueno, entonces ese noviazgo fue largo, fue un noviazgo de 7 años más o menos, pero como a los 3 años ya había una semillita en mí de salir, obviamente. O sea, yo empecé mi noviazgo con él y con una intención de castidad. Pues yo decía, ay, tan bonito, y a mí nunca nadie me lo había hablado el tema como tal. Ajá. Pero yo dije, no quiero volver a sentir lo que sentí con el primer novio, quizás de alejarme del Señor, sino como, ay, qué bueno fuera no tener intimidad con Él. Y bueno, empecé pues a salir con Él, pero obviamente se llegó ese momento.
Digo yo que ¿por qué? Por falta precisamente de que a uno le digan cómo se vive algo en castidad. O sea, un noviazgo en castidad no es fácil, pero obviamente yo no sabía. Entonces, muy seguramente ya habían momentos y muchos tiempos a solas, picos de más. Entonces, muy seguramente ya pues, obviamente a los 9 meses ya se adelantó la consumada del matrimonio. Sí, sí, qué facha. Sí, la verdad, Mi de madre. verdad, pero si hubiera querido. Sí. Obviamente ya llegó ese momento, fue un noviazgo largo, como te cuento, de 7 años, pero a los 3 años más o menos, sí, yo tenía por ahí 20, porque empezamos como a los 19, a los 21, un día estaba pues ahí en mi habitación, en la casa, y tenía un almanaque católico, y empecé pues como a hojearlo, las imágenes bonitas, y en la parte de abajo traía frasecitas de santos. Una noche yo leí esta frase y generó un impacto grande en mi corazón. De hecho, hoy por hoy pues que leo un poco más la palabra, de hecho yo estudié pues el Nuevo Testamento ya y ese pedazo no se me olvida cuando lo vi en Apocalipsis. Esta frase estaba escrita por un santo y decía: quien vive en pecado mortal tiene nombre de vivo, pero lleva muerta el alma. Tremendo. Cuando yo leí esa frase, yo dije, qué pesar, o sea, yo pienso que estoy viva, pero realmente estoy muerta, o sea, fue como, y lloré mucho esa noche, pues me dio como que me generó mucho impacto esa frase. Pero no la compartiste con él. No, lloré esa noche, pero a partir de ahí yo empecé como a hablarle del tema, a ver si se proyectaba un matrimonio. Entonces le empecé a preguntar, Mono, yo le decía, Mono, Mono, ¿usted le gusta el matrimonio? Sí, me gusta el matrimonio. Y si no es con usted, no me caso con ninguna. Entonces, ay, bueno, punto. Determinado. También me decía, no, yo también quiero hijos. Entonces, ay, bueno. Y yo, ay, bueno, pero entonces no tengamos un noviazgo tan largo. Pues como que empecé ahí a tratar, pero bueno, no. Se demoró otros 4 años el noviazgo porque se presentaron cosas en la casa de él y no nos pudimos casar en ese momento. Pero ya había un anhelo pues como de matrimonio. Eso me parece muy bonito porque realmente cuando se siembra esa semillita en el corazón, ya el Espíritu Santo empieza a actuar de manera sobrenatural en el sentido de que empieza a generar una iluminación de conciencia diferente, ¿cierto? Yo le he venido diciendo, digamos en anteriores programas, y es que el Espíritu Santo actúa como un maestro interior. Entonces es como ese maestro diciéndole a uno, impulsándolo, ¿no?, a hacer el bien, ¿sí? Así es. Y claramente como había pecado y habían ciertos vicios, ¿cierto?, de impureza y demás, también entonces eso era como un contraste muy complejo, porque como que quiero la gracia, quiero la virtud, pero en el contexto en el que estoy se me hace muy complejo y sigo en ese círculo vicioso. Así es. En el vicio, ¿cierto?, en el pecado. Es. Mi Marce, entonces pasaron 4 años más de relación, de noviazgo, de eso. Sí. ¿Finalmente se casan? Sí, en ese noviazgo, Carla, pues te quiero como contextualizar, fue un noviazgo muy bonito, pero sí lo que pasa normalmente en los noviazgos de ahora, que quizás uno dice, no, él no solamente me quiere por eso, pero realmente todo lo llevan a eso, o sea, no hay espacios diferentes, o sí se dan los espacios, pero sí ya en el noviazgo se llega a la intimidad, eso ya es un velo que cubre muchas otras cosas de la otra persona y no me deja ver realmente esa persona. Es lo que yo hoy por hoy digo, que bueno hubiera podido ser vivir un matrimonio, un noviazgo en castidad para ver muchas cosas que quizás uno ya cuando estaba casado decir, esto no me gustaba tanto, pero no, o sea, ya la intimidad, la sexualidad ya te pone un velo que no ves más allá. Demasiado grande. Sí, entonces ya... No, y te digo una cosa, pues es que estás tocando un tema muy, muy interesante, pero a la vez muy profundo y quizás hasta controversial, ¿cierto? Sí. Porque hablar de castidad hoy por hoy, pues no es como tan fácil, ¿cierto? Digamos que si en esa época a veces costaba porque no había mayor conciencia, pues hoy traemos en este testimonio, digamos, enfatizar un poco más sobre esa importancia de la pureza, de la castidad, y la castidad vista y la pureza vista no solamente como desde ese acto sexual, ¿cierto?, físico, sino también a través de la mirada, a través de lo que escuchamos, a través del tacto, de cómo nos vestimos, ¿cierto? Total. Tú para esa época,
¿cómo vivías como esa intención de pureza? O si no la No. tenías, entonces, ¿qué se gestaba? No, digamos que ya en ese noviazgo ya se perdió, pues ya digamos que incluso hacía muchas cosas como por agradarle muchísimo más a esa persona, ¿cierto? A ese novio que pues ya yo lo quería conservar para mí y pues precisamente un ambiente de tantas mujeres bonitas, entonces no, claro, hubo ya un tiempo de vanidad, bueno, el deporte, para verme súper bonita, pero ni siquiera era por salud, sino precisamente para sostener algo. Pero sí, en ese noviazgo se gestaron muchas cosas de vanidad, de impureza en muchos aspectos. Vale. Marce, hubo un momento cuando ya estaban como muy cerca casi a casarse, o después de casarse, que hubo una persona de fe que te compartió algo. ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, entonces ya empezamos a preparar ya el matrimonio y ya se llegó el momento, pues ya llegó el momento de la confesión, que, o sea, te reconozco, Carla, que fue un momento muy bonito, el yo ya saber que ya me faltaba un mes para casarme y que podía ir a decir, pues, estaba en pecado y quiero, de hecho, pues, sí, era como un gozo. Fui y me confesé. Y puede ser ese mismo día una persona de fe que pues yo la veía pues obviamente un hombre de Dios, me dijo, no, pero ya quedaste confesada, ya estás bien, pero eso sí, no se te olvide. Eso marcó mucho lo que sería para mí mi matrimonio. Me dijo, no se te olvide, de aquí para adelante, bien complaciente con tu esposo, y no se te olvide, una vagabunda en la cama y una señora en la calle. Esa frase es muy popular, sí, pero a mí, o sea, no quiere decir que esta persona marcó mi vida, no, porque igual yo ya venía con vicio, ¿cierto? Y con desorden en muchas cosas, pero esta persona, siendo una persona de fe, una persona de Dios, pues digamos que me da como el aval de que yo digo, bueno, entonces me voy a casar y todo está permitido y digamos que muchos años de mi matrimonio, ese fue mi lema. O sea, a mí me preguntaban mis amigas que apenas iban a casar o que estaban en noviazgo, Marce, y entonces en un matrimonio, ¿cuánto peso le das a la intimidad? Y yo le decía 99.9, ahí no hay nada más. Después eso me cobró factura. Mira que sí, pasa factura, porque bien nos lo dice también la palabra, o sea, no todo lo bueno es santo, ¿cierto? Total. Entonces hay que depurar muy bien lo que uno, a veces si uno lo justifica, no, es que es muy bueno, no, que está, pero es lo mejor. Realmente eso nos ayuda y nos impulsa a esa santidad pues que tanto anhelamos, ¿cierto? Que no es ser los más perfectos, pero en la medida de lo posible, Sí, pues ir siendo, digamos, dóciles y al Espíritu justamente y estar conectados con el corazón del Señor en obediencia y en completa libertad, que es finalmente alejarnos de la esclavitud que nos genera el pecado, ¿cierto? Así es. Marce, tuviste una experiencia en el 2016 con la Santísima Virgen María. Sí, entonces bueno, ya me casé. Me vuelvo un poquito para llegar vale, ahí, perfecto, para sí. contextualizarte. Pues nos casamos, un matrimonio muy bonito. Alejandro, mi hijo mayor, llegó pues al año, eso no esperó sino la bendición del Padre. Alejandro llegó, tengo dos hijos, Alejandro y Sara, Alejandro de 20 y Sara de 17. Y digamos que fuimos avanzando en un matrimonio, incluso hasta nos admiraban muchísimo, pues éramos muy echaditos para adelante, como decimos los paisas. Pues todos lo sacamos adelante, nuestros proyectos, la vivienda, que el carrito, que el estudio, los niños los manteníamos súper bien, fuimos avanzando, nos casamos en el 2003. Entonces mira que hasta el 2016 que tuve pues como este suceso, pues fueron muchos años en que yo puedo decir que viví muy bien en lo que humanamente yo podía dar, pero realmente Dios nunca estuvo en mi matrimonio. O sea, yo lo digo, yo me casé y cuando estaba en el altar y di la vuelta para salir, allá dejé a Dios. O sea, yo no me lo llevé para mi casa. Como quien dice, yo hago mi matrimonio a mi manera y eso fue lo que construimos. Entre los dos construimos un matrimonio que digamos que era bueno porque vivíamos muy felices, pero nunca incluimos a Dios en nuestra vida. Digamos que los niños tienen sus sacramentos, íbamos a misa habitualmente, pero no profundizábamos
como a preguntarle a Dios cómo se debe vivir un buen matrimonio. Nunca lo preguntamos. Entonces fue un matrimonio muy lujurioso, obviamente, donde ese era el pilar principal. O sea, yo hoy por hoy veo que no cultivé pues unos valores, no cultivé nada. Ese fue el principal pilar. Antes, al contrario, o sea, yo era obsesionada con el gimnasio, pensando precisamente en estar bien. De hecho, Carla, en el gimnasio, y hoy por hoy pues me recuerdo ese suceso, en el gimnasio, claro, hay mucha tentación. Y yo de por sí pues traía ese sentimiento de lujuria, y yo hoy por hoy digo, pues obviamente ya eso lo confesé y el Señor sabe que me arrepiento, fui adúltera con un hombre en el gimnasio, ni siquiera de cuerpo, o sea, compartí fotografías y yo decía, y ya obviamente también el Espíritu Santo después me revela y me decía, es que eso también es adulterio. Claro. Entonces, digamos, en ese tiempo fue mucha cosa. Pues obviamente a mi esposo nunca le vi nada, fue un muy buen esposo, pendiente de sus hijos, vimos muy bueno. Se llegó ese 2016, Carla, que digamos fue un momento muy difícil, hubo una dificultad en la casa. Nosotros vivimos más o menos 2 años con mis suegros por algo que pasó, entonces los acogimos y vivíamos muy bueno, pero obviamente, pues si es difícil convivir dos, pues claro, ya se fue como complicando la vaina. Entonces hubo una noche que tuvimos una discusión muy fuerte, y esa discusión él me dijo, nos separamos. Yo me fui muy triste a trabajar al otro día, y al otro día tenía un almuerzo con unas amigas. Una de esas amigas es consagrada, Doreley Estrada, que es una gran amiga. Tuvimos el almuerzo, pero claro, yo no les quise contar que un día antes, una noche antes me habían tratado mal, o yo también había ofendido al otro, pues no conté detalles, pero yo estaba muy triste. Llegué a mi puesto después del almuerzo y ella me llamó, me escribió por el chatcito interno que tenemos y me dijo, voy a ir a tu puesto, ¿ya estás ahí, cierto? Y yo, sí, aquí estoy. Yo ya no me pilló la tristeza que tenía. Entonces vino a mi puesto y me dijo, bueno, yo no sé qué tiene usted, pero yo llegué a mi puesto y la Virgencita me dijo que usted la necesitaba y que viniera ya donde usted. Entonces me dijo, ¿tú haces el rosario? Y yo le dije, no, pues de vez en cuando lo hago con mi suegra, pero no lo hago. Me dijo, bueno, abra la mano. Y ahí tuve mi primer camándula. ¿Qué pasa después de ese 2016, después de tener ya este acercamiento y de lo que pasó, o sea, lo que pudiste experimentar en este momento? Bueno, Carla, sí recibo pues mi primer rosario. Como tú dices, empiezo como a crecer en ese amor pues por la Virgen. Digamos que ella fue transformando cosas en mí, o por lo menos yo la veía ya como un ejemplo de mujer muy pura. Entonces, bueno, ya me fui como enamorando pues también del Santo Rosario, y así fue pues avanzando ya mi vida. De hecho, ese primer rosario me dio un regalo muy grande, porque como les contaba, pues había tenido una dificultad muy grande con mi esposo y me dijo, nos vamos a separar. Pues digamos que no, finalmente me dijo, no, nos vamos a independizar, tanto mi mamá como tú necesitan espacio. Entonces digamos que fue un primer regalo que me dio el Señor a través del Santo Rosario con la Virgen. Y en mayo, justo el mes de mayo, ¿qué pasa en mayo del 2018? Ya en mayo del 2018, digamos que está ya el momento más, para mí, pues más triste, más doloroso. Llevo ya casi 15 años de casada, pensando que todo estaba muy bien, porque pues como les he contado, pues en la parte, en la sexualidad, todo, pues yo creía pues que era la maestra. Entonces, pero no, ya mi esposo una noche me dice, no quiero nada más contigo, no siento nada por ti, y me quiero ir de la casa. Fue un momento muy duro, todo se derrumba, pues uno nunca se imagina eso, pero digamos que ahí ya viene, digamos que el Señor empezando como a hacer algo en mí, que finalmente esa noche yo lo logro pues como persuadir de que luchemos otro poquito, que en 15 años es la primera vez que tenemos una dificultad, que luchemos más. Entonces, bueno, accede y me dice que sí.
y yo pues empiezo pues en mi trabajo y un angelito que el Señor me colocó, una compañerita que iba a Eucaristía al mediodía, me dijo, no, ven, si estás triste por lo que estás viendo con tu esposo, ven a Eucaristía. Entonces ahí empecé a conocer y a deleitarme con la Santa Eucaristía. Las primeras pues no iba a escuchar, iba a llorar, pues iba muy triste. Entonces era un contraste, o sea, como él me mencionó dentro de los temas del por qué se iba a ir, precisamente me dijo que pues que yo no le estaba dando abasto prácticamente, pues que él no estaba satisfecho conmigo, pero en la intimidad, o sea, miren, lo que más yo le, supuestamente, él me dijo, no, yo estoy vivo y yo necesito más. Entonces, digamos que como él me dice eso, pues obviamente yo empiezo a trabajarle a eso. Entonces empecé, pues con lo que las mujeres, pues de manera tan ingenua pensamos que, entonces ahí mismo no, lencería, disfraces, juguetes, me surtí, porque yo dije, no, con esto es que voy a luchar. ¿Cómo le parece? Con esto es que voy a luchar. Entonces era en mi casa con esa lucha con él, tratando de conquistarlo cada noche, y al otro día iba a la Eucaristía y yo sentía una tristeza tan grande. Pues yo hoy por hoy digo, ¿por qué era esa tristeza? O sea, si yo supuestamente estaba luchando por mi matrimonio, ¿por qué sentía ese vacío y esa tristeza tan grande? Y en el Santísimo lloraba muchísimo, le hacía 1000 preguntas al Señor, le decía, ¿por qué a mí? Si tenía un matrimonio pues tan perfecto. Entonces digamos que ya empieza pues el Señor y el Espíritu Santo a revelarme muchas verdades de lo que había ahí, de que no era pues digamos que el matrimonio no se había fundado en lo que era. Entonces ya pasó el tiempo, digamos que fueron 3 meses muy difíciles, pero también el Espíritu Santo empieza a revelarme el cómo luchar de verdad, ¿cierto? En oración. ¿Cómo empiezas, perdón Marce, cómo empiezas tú a entender qué es la acción del Espíritu Santo? O sea, qué es la infusión del Espíritu Santo quien te empieza a revelar, a generar como bueno, tú decías que en la Eucaristía, por ejemplo, cuando ibas tenías como un conocimiento muy interesante, es decir, uno a veces va a Eucaristía, la homilía, muy chévere, y uno como que se conecta, pero al final sale la homilía y uno dice, ¿cuál es el eco? ¿Cuál fue el eco del Evangelio de hoy? ¿Cierto? A ti te empezó a generar eso, que cada que ibas había una conciencia tal, una iluminación tan linda que te quedabas con algo muy especial, pero ¿cómo lo enlazabas con que era el Espíritu Santo actuando en ti? No, pues digamos que, pues efectivamente uno, digamos, la palabra Espíritu Santo, pues la mencionaba así cuando echaba la bendición, yo pues Espíritu Santo no, pero realmente ya uno, pues hoy por hoy sí dice, fue Él, o sea, era Él todo el tiempo, porque pues me activaba como los oídos espirituales y en todas las Eucaristías era ese llamado a coger como palabras. Yo decía, esto es para mí, yo tengo que transformar esto en mí, o sea, fue como ese don de entendimiento. Pero, es la facilidad, ¿no? Es como esa facilidad mucho. que da el don del entendimiento, de comprender, Sí, de señor. degustar, de saborear la palabra de Dios, ¿cierto? Mucho. Y adicional a eso, de ponerla en práctica, porque eso es lo duro, ¿no? Como que escucho, pero no pongo en práctica, entonces sigo lo mismo. Esta experiencia, Marce, bueno, todo lo que se empieza a gestar como en ti, o sea, se empieza a dar todo este revolcón. ¿Tú pudiste llegar a hablar en algún momento con tu esposo de todo lo que te estaba pasando en el interior? ¿O simplemente te enfocaste fue como en la lucha, de recuperar, de sostener, de dar lo mejor de ti, de buscar una... ¿Por qué crees que no te arriesgaste a hablarlo con él? No, nunca le hablé de eso, porque de hecho yo empecé pues el proceso de consagración ahí como en esa época que estaba tan difícil, porque me invitaron justo a hacer la consagración a Jesús por María. Entonces yo empecé como a entender muchas cosas gracias al Espíritu Santo, entonces, pero yo nunca no se las compartía a él. O sea, yo empecé a hacer como los cambios en mí. Y obviamente empecé a ver que en el matrimonio no habían muchas cosas que agradaban a Dios, y empecé, digamos que a tratar de con mis fuerzas ir cambiando cosas en nuestra intimidad. Entonces, digamos que eso revolcó en él muchas cosas, y antes al contrario me decía, a mí no me hable pues de Dios, porque él, digamos que sentía que sí, que efectivamente yo ya estaba empezando a tener unos cambios que los estaba trayendo pues a la casa, y especialmente a la cama, diciéndole, pues no, mira, esto no nos conviene, no es necesario, ni siquiera le hablaba de Dios, sino que trataba como de irlo mediando, pero sí, él efectivamente hubo rechazo pues de esa parte de las cosas de Dios.
Marci, ¿cuánto tiempo duró como ese tiempo así tan complejo de incertidumbre, Fueron más o menos 3 años, 3 años en los que él no se fue, pero fue esa lucha al interior del hogar, donde vivimos pues muchas cosas muy difíciles. Algo muy difícil que vivimos fue que, vivimos. Él se fue pues para Estados Unidos en pandemia, como 5 meses, y yo dije, bueno, estamos mal, me dio a entender que no iba a volver, que si volvía no iba a estar conmigo, entonces yo decido dejar las pastillas de planificar, porque también a la luz del Espíritu Santo Él me muestra, o sea, esto divide mucho las parejas, corta mucho la comunicación de las parejas, entonces yo las dejé, llegó y pues llegó contento, llegó con ganas de continuar conmigo, les puse pues que ya no estaba planificando y bueno, quedé en embarazo. Pues le dije pues que nos cuidáramos, pero bueno, finalmente quedé en embarazo, fue para mí una alegría, porque yo decía, bueno, no eduqué a mis 2 hijos en el amor del Señor, voy a tener este regalo del Señor y voy a poderlo pues como educar en una fe bien bonita, pero bueno, no. Obviamente no fue bien recibido de su parte, porque él lo vio precisamente es por un tema de, bueno, usted me está tratando de retener aquí en la casa, bueno, fue sufrimiento y obviamente pues no, lo perdí. Igual la edad, pues ya tenía 42 años, la edad, mucho tiempo que había planificado, entonces perdí ese bebé. Y bueno, digamos que ya al perder ese bebé, ya obviamente todo se fractura, empiezan una serie de sucesos y ya, yo finalmente decido separarme. De hecho, fui yo la que pues tomé la decisión, le dije, bueno, no más. Ya... ¿Qué te impulsó? O sea, te impulsó como que ya saber que venías como esa lucha, porque finalmente es como se genera de pronto una fatiga, ese cansancio de saber que estás luchando y luchando, y exacto, sola, pero adicional es porque interiormente ya venía el Espíritu Santo trabajando en ti, en esa pureza, en ese reconocimiento de que eras una hija de Dios, de que venías con otro propósito, o sea, que venía un propósito mucho más limpio, ¿sí? Así es. ¿Qué se empieza? Pues como empieza como a restaurarme esa dignidad, entonces, no, ya digamos que el Espíritu Santo me va revelando el que no es necesario uno, digamos, retener lo que ya no hay forma de retener, porque uno luchando solo es muy difícil. Digamos que es un mensaje para las personas que, bueno, están en medio de una separación, hay que luchar, claro que sí, hay que luchar, o sea, el sacramento lo vale todo, hay que lucharlo, pero si ya llega uno a un momento que incluso nos estamos haciendo daño, e incluso a los hijos, porque están viendo un ambiente pesado, cosas que no deben de ver, o sea, ya ahí es cuando uno tiene que decir, bueno, entonces, sí, el matrimonio es para toda la vida, pero un matrimonio en Dios. Claro, ya. ¿Y tuvieron acompañamiento? Bueno, en este caso que estabas tú solita en el proceso, acompañamiento espiritual. No, solamente asistimos una vez a una terapia de pareja, y obviamente era un psicólogo católico, pero él decía, no, aquí hay que trabajar heridas que vienen desde la niñez, pero hay que poner de parte y parte, y pues mi esposo pues no ¿Cuál quiso. sería tu invitación en este momento para esos matrimonios que están pasando por una situación similar? Bueno, o sea, primero que todo es esa ayuda espiritual, porque es que uno muchas veces desde lo humano uno ve todo como no, o sea, aquí ya no hay nada que hacer. Sí, es muy importante recurrir a una persona, a un sacerdote, o sea, esa guía espiritual que los oriente muchísimo, o alguien, un catequista de parejas que les pueda dar un buen consejo, que quizás yo en mi momento no tenía. Yo no tuve pues como unas parejas cercanas que me fueran direccionando, pero sí es buscar ayuda, y también profesional, ¿cierto? Profesional muy importante. No, alguna vez, no hay que visitar sexólogos, jamás. O sea, las parejas nunca deberían de asistir a buscar una cita con un sexólogo, porque el sexólogo le va a decir, aumente el sexo. Pero no, o sea, ya yo comprobé que no es así, o sea, realmente es una ayuda espiritual y psicológica que nos ayuda a sanar las heridas que traemos. Hablas de las heridas, súper importante, y también me parece muy interesante porque uno pensaría que en el matrimonio, pues si bien como que se legaliza, ¿cierto?, esta parte de la sexualidad, pues no es lo más importante. O sea, pensaría, no, es que eso es fundamental, eso sí, claro, sí, hace parte de, pero
¿Qué puede ser desde tu punto de vista más importante? Pues lo que faltó en el mío, que fue la comunicación. O sea, hay que hablar más, hay que hablar más. De hecho, yo decía, no, yo ni peleo con mi esposo. Y hoy por hoy digo, había que pelear. Faltó. O sea, incluso esas pequeñas discusiones generan verdades. O sea, ¿qué le está pensando eso de mí? Entonces vamos a aclararlo. Pues nosotros ni peleábamos. Entonces yo creo que la comunicación, el diálogo, incluso pues exponer tus ideas y decir, bueno, no, esto no me gusta, o poner límites, muy importante. Bueno, y cuando pensaríamos de pronto en esa ayuda idónea, ¿qué piensas al respecto? Muy teso. Esa ayuda idónea precisamente es porque pues, eso nos lo han contado, o sea, el hombre de por sí trae, desde Adán, trae su herida de la carne, digamos, más grande que nosotros. O sea, ellos son más carnales, nosotros somos más corazón. Pues precisamente esa ayuda idónea es ese complemento. O sea, si él es muy carnal, pues bueno, la esposa, digamos que aterriza un poco eso y le pone un poco más de límites. De hecho, por eso yo creo que dejé las pastillas, porque yo decía, me soñaba con que hubiera una comunicación incluso para esa intimidad, pues como hablarlo, no sé, pero siento que esa ayuda idónea es ese complemento. Al final se separan, ha pasado ya un tiempo. Ya nos separamos vamos para 3 años larguitos, y en esos 3 años pues sí es una experiencia muy bonita, o sea, es una mezcla, o sea, fue una mezcla de dolor cuando tuve que tomar la decisión. De hecho, mucha gente me juzgó, me decía, pues que si él es buen esposo, y no hubo una razón contundente, ¿cierto? Porque quizás la gente no conoce al interior el detalle de lo que viven los matrimonios. Hubo juzgamientos, me señalaron, algunos pues está tan rápida, pero realmente ya en oración y el Espíritu Santo ya me mostraba que no. O sea, incluso yo trataba como de vivir bien, pero ya realmente sí había, o sea, ya había un sacramento muy fracturado. La intimidad, ya, de hecho él me decía, o sea, no es que usted no es la misma, no, yo ya no era la misma, o sea, efectivamente yo ya no era la misma. Yo de Eucaristía ya empecé a ir a Eucaristía diaria, a comulgar diario, o sea, ya no era la misma. En la intimidad sí, Carla, o sea, ahí sí que se experimentaba un choque espiritual muy difícil. Muy tenaz, muy que esa belleza. Marce, pero yo acá, y me perdonas pues como el atrevimiento, yo te veo aún con la argolla. Sí, Carla, porque bueno, nosotros nos separamos ante los ojos del hombre, pero tenemos el sacramento. O sea, yo soy una mujer casada hoy por hoy, y ni me la quito, no, ya, o sea, es parte de mí. Digamos que en lo que yo quiero hacer, o lo que el Señor, digamos, me ha colocado en el corazón, es, digamos, estar célibe, o sea, ya, digamos, entregarle lo que puedo al Señor, mis manos, mi tiempo, si lo tengo, al servicio. Entonces, digamos que quitarme la argolla es como, no, realmente yo tengo el sacramento todavía con mi esposo, o sea, yo por el momento no he hecho nulidad, entonces soy una mujer casada. O sea, que tú conservas esa esperanza de que de pronto, porque, sí, o sea, lo digo y no por ser, digamos, acá, sino que, digamos que hay muchos matrimonios que nos pueden estar viendo en este momento, que puedan estar pasando, o que pasaron, están pasando, o pasarán en sus hogares, y a veces son temas complejos de manejar. Acá tenemos un testimonio maravilloso, digamos, de mucho dolor, ¿cierto?, de mucho proceso, pero a eso nos lleva finalmente el Señor. Cuando tenemos ese encuentro genuino con Él, es para transformar la mente, transformar el corazón, transformar la vida, transformar el entorno, ¿sí? Así es. Entonces, para todas esas personas que están ahí como que, porque si yo conozco muchos que se han separado y la argollita la dejan a un lado, claro, son decisiones obviamente muy personales, pero en tu caso particular, tú sigues con la esperanza, sigues en oración, sigues luchando ahí por este espacio. Pues obviamente este hombre comulga conmigo siempre, porque yo siempre que comulgo lo ofrezco espiritualmente por él. ¿Qué es esa hermosura? Sí, amándolo mucho, o sea, incluso yo siento que lo amo más, porque yo, sí, como, o sea, el Señor como que me blindó el corazón de odio, sí, o sea, perdón total, o sea, yo no tengo nada que perdonar, o sea, realmente, pues fueron muchas cosas, pero el Señor me sanó, me dio ese don del perdón también. Entonces, si usted me dice que hay esperanzas, claro que sí, yo tengo muchas esperanzas, no en Él, esperanzas en un Dios que todo lo puede. Es que decir que yo ya perdí la esperanza es decir que no creo en un Dios capaz de hacer muchísimas cosas. Entonces,
No, y yo sí Y eso me creo da que pie- tengo un Dios así fuerte. Y eso me da pie para preguntarte también, porque a través de toda esta experiencia que empezaste ya a vivir, tienes, bueno, como que una misión, ¿sí? Se te fue a una misión. ¿Cuál es esa misión, Marcela? Esa misión es precisamente con las parejas. Yo me preparé con la arquidiócesis, yo soy agente de pastoral familiar. Es como formarme como catequista para las parejas que se están preparando para el sacramento, porque yo decía, bueno, o sea, que sirva de algo todo lo que sufrí, o sea, todo el dolor y todo lo que experimenté en un matrimonio, tengo que transmitírselo Ese a las parejas aprendizaje. para que ellos no cometan los mismos errores. Entonces me preparé en la arquidiócesis, fue un año largo de muchas lágrimas porque iban todas las parejas, eran por ahí Eso te iba 60 a parejas y preguntar. yo sola, pero yo decía, no, el Señor me puso acá y voy a aprender. Pero todos los sábados llegaba a llorar, porque todas las clases me decían lo que yo no fui. El día que hablaron de la ayuda idónea, yo decía, yo no puedo creer que yo desperdicié mi sacramento, un sacramento tan valioso, y nunca fui una ayuda idónea para mi esposo. O sea, eran puñaladas cada sábado, muy duro, fue muy duro, pero lo terminé. Digamos que no ejerzo como agente pastoral familiar, porque casi siempre piden precisamente esposos, Claro. y yo estoy coja, pero el Señor me ha ido colocando parejas Marce, mira, tengo esta parejita que está con dificultades, y he hecho pues la obra del Señor ahí, lo que el Espíritu Santo Una hora, me pues, va. o sea, para darle gloria a Dios, Amén. gloria al Espíritu Santo, que es el que se encarga como de darnos esa iluminación de conciencia, de acompañarnos, de ser ese amor, Así de es. llevarnos al perdón, de llevarnos a reconocer lo frágiles que somos, ¿cierto? Y tener como ese deseo de enmienda, de volver y conectar con el corazón del Padre. Así es. Marce, esos testimonios, acá estamos escuchando, viendo tu testimonio, pero entonces me imagino que en esta misión también todos esos testimonios son los que finalmente te llevan, por lo que has podido experimentar, a tener esa fe y esa esperanza tan intacta, Así ¿cierto? es, así es. Seguimos con esta partecita, y es que tú estás en la comunidad, en una comunidad, haces parte de una Sí, comunidad. claro. Contanos cómo es la experiencia de vivir en comunidad. Bueno, digamos que yo pues digamos entregar a mi esposo, ¿cierto? Porque yo se lo entregué en las manos del Señor, o sea, no lo pude dejar en mejores manos que en la del Señor. Él me entregó a Corunum, mi comunidad en la que actualmente sirvo, en la que crezco como hija de Dios, una comunidad que amo mucho, me acogió desde el 2021, o sea, es que eso fue literal, o sea, ese mes que mi esposo se fue, ese mes me invitaron. Una amiguita, Ana Urrego, me invitó a la comunidad y vine, y muy contenta, o sea, de verdad, no, es que yo quedé sola, o sea, yo realmente me sentía muy sola en la fe, porque pues en mi familia no me acompañaban mucho, pues como en todas estas locuras de la fe, ni mis hijos, mucho menos, entonces Corunum sí fue un regalo del Señor. Entonces, bueno, aquí voy con Corunum, sirvo, estoy en una PS, San Juan Pablo II. Saludito para ellos. Un saludito para San Juan Pablo II. Maravilloso. Quienes quieran ir bueno, de nuestra comunidad, una comunidad católica de jóvenes adultos, ¿cierto? Como Mario, como yo. Sí. Pero realmente, bueno, tenemos grupos de oración los lunes a las 7 de la noche en la Guacatala. Por nuestras redes sociales nos pueden encontrar y poder allá abrazarlos también, y abrazarnos y caminar en este proceso de fe. Bueno, ya vamos cerrando este testimonio, Marce, muy agradecidos porque realmente venir, abrir el corazón y exponer ya como la intimidad de lo que pasa en un hogar, pues no es fácil, ¿cierto? Pero lo has hecho desde el amor, desde la misericordia, desde la caridad, ¿cierto? Y con ese anhelo profundo de agradarle a Dios. Yo quiero ya como cerrar en este testimonio, y es ver la importancia que Marcela nos compartió ahorita de la castidad. La castidad ya es un tema mucho más profundo para abordar y es un universo, pero vale la pena que hagamos como un doble clic ahí y podamos experimentar ese aprendizaje antes del matrimonio. Creo que, como nos dice Marcela, ¿cierto, Marcela? Sí. Incluso, Carla, uno diría la castidad solo es para el noviazgo. En el matrimonio también se vive la castidad, y no es pasar pues tiempos sin estar el uno con el otro, sino el no traer al lecho nupcial un poco de cosas que no van a edificar. Correcto. Yo creo que la castidad en el matrimonio va más en vivir la plenitud, la sexualidad sin tanta cosa, o sea, sin tanta cosa que no va a edificar.
realmente. Total, y no, y es solamente, pues es abrirlo también a ese componente o esa virtud de pureza, que para ti, por ejemplo, la Santísima Virgen María se convierte como en ese modelo, en esa madre linda con muchísimas virtudes a seguir, sino que también la pureza implica lo que vemos, lo que escuchamos, las conversaciones, las amistades, o sea, todo lo que ella nos fue compartiendo alrededor del programa. Entonces es una invitación para que por favor la hagamos parte de que quien obedece por ahí dice que no se equivoca. Así es. Entonces vamos a la palabra de Dios y a seguir avanzando. Marcela, pues nada, muchísimas gracias. Por favor, si nos quieres acompañar con una corta oración para terminar, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Bueno, amado Padre, te damos gracias por este encuentro, por este espacio en el que, abriendo el corazón, pude dar a conocer lo que viví. Tú conoces de primera mano todo el sufrimiento, pero también todas las bendiciones que han llegado en este tiempo. Te pido hoy de manera especial por los matrimonios que están en conflicto, que tienen crisis en este momento, sea cual sea, Señor. Ilumínalos para que ellos puedan buscarte y encuentren pues esa restauración de sus matrimonios. Te los entregamos en esta tarde, Señor. Amén. 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 Saludos, bye bye. Gracias. Marce, gracias.